Buenos días, señoras y señores. Hoy, el tema es Israel y América. Es un tema bastante importante. Por eso recibo al profeta Cacu Philip para ustedes. Israel y América. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית וקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. Buenos días, profeta. Buenos días, señora. Hace poco, usted realizó una acción muy importante. Una empresa de perforación determinó una fuente de agua, y usted rechazó, indicando otro punto. ¿Qué pasó realmente? Señora, cuando veo la evolución de la tecnología e Internet, pienso que la ciencia es potente, pero encontrar un pozo de agua a una profundidad de más de 100 metros, con pedazos de hierro, dudo un poco de esto. Y esta empresa india, antes de venir a mi casa, ya había abandonado una perforación, tan solo un día antes. Una empresa de geofísica determinó una fuente de agua a menos de 50 metros. Pero a 104 metros, no se encontró el agua. Y abandonaron la perforación. Y cuando llegaron a mi casa, señalaron una fuente de agua, y dijeron que si no se encontraba el agua, yo pagaría aún más, daría más dinero. Y les dije que el lugar no era correcto y que era otro lugar. ¿Ven? Y a 44 metros, el agua ya salió del suelo, y eso era realmente extraordinario. Y ellos mismos dieron testimonio de eso. La empresa debería perforar hasta 100 metros, pero dejaron de perforar a 73 metros, de tanta agua que había. Y ya en la perforación, el agua alcanzó 13,5 metros cúbicos. Era simplemente extraordinario. Profeta, vamos a mirar un video de esta perforación. Para obtener el agua en su residencia en Qatarí, la empresa de perforación indicó un pozo de agua con una esperanza de 3 metros cúbicos a la hora, a 100 metros de profundidad. Pero el profeta Cacu Philip negó, e indicó otro lugar. La perforación fue realizada pues en el lugar indicado por el profeta Cacu Philip, y a 44 metros, el agua brotó y la presión alcanzó 13,5 metros cúbicos a la hora, durante la perforación aún antes de 70 metros de profundidad. Nosotros somos técnicos, pero lo que he visto hoy es la primera vez. Hice muchas perforaciones, pero es la primera vez que veo tanta agua mientras perforamos. Eso es un milagro para mí. Profeta, tengo aquí una serie de preguntas. ¿Es el profeta mayor que el apóstol? La Biblia dice en 1 Corintios 12:28, que Dios ordenó primero al apóstol en la iglesia. Señora, 1 Corintios 12:28, no habla del profeta mensajero. ¿Quiere usted decir que Pedro es mayor que Jesucristo que le estableció? ¿Quiere decir que Apolos es mayor que el profeta Juan el Bautista que le estableció? ¿O quiere decir que Aarón es mayor que el profeta Moisés que le estableció? El profeta mensajero y el profeta de iglesia no es lo mismo. El profeta
de Efesios 4:11, o de 1 de Corintios 12:28, es un sacerdote, al igual que el apóstol, evangelista y maestro. Pues, eso es diferente. Un apóstol es un sacerdote. Un profeta de Efesios 4:11, o de 1 de Corintios 12:28, es un sacerdote. Hay pues dos tipos de profeta, hay el profeta mensajero, y hay el profeta de iglesia. El profeta mensajero es la manifestación de Jesucristo. Lo mismo que Jesucristo ordenaba a los apóstoles, igualmente Jesucristo se manifiesta de generación en generación a través del profeta mensajero, para establecer a los apóstoles, profetas de iglesia, evangelistas, maestros, etc. Moisés como profeta mensajero, era la manifestación de Jesucristo, y podía establecer a los sacerdotes. Entonces el profeta, de 1 de Corintios 12:28 que usted cita, no es el profeta mensajero. Los profetas mensajeros eran Moisés, Jeremías, Isaías, Jesucristo, y demás. Eso es diferente del profeta de iglesia. Ahora voy a hacerle notar algo. La humanidad no debe confiar en los sacerdotes, sino buscar al profeta mensajero. Israel tenía dificultades, y el rey de Israel, que era Ezequías en aquel entonces, envió a los sacerdotes y a los escribas hacia el profeta Isaías. Había sacerdotes, había pues profetas de 1 de Corintios 12:28, profetas de Efesios 4:11, apóstoles evangelistas, maestros pastores, todos estos. Pero el rey Ezequías, en 2 de Reyes 19, llamó a todos ellos, llamó a los pastores, profetas de iglesia, a todos ellos y los envió al profeta mensajero que era Isaías. ¿Ven? Hay pues un profeta mensajero para toda la humanidad en cada generación, y este profeta es la manifestación de Jesucristo, en el momento en que está sobre la tierra, en esta generación. ¿Ven? Es esto lo que deben retener. Puedo tomar también el ejemplo del rey Joás. En 2 de Reyes 13. Israel estaba en dificultades, y el rey Joás fue hacia el profeta Eliseo. No fue hacia los sacerdotes, no fue hacia los apóstoles maestros, evangelistas, profetas de iglesia y todos estos, pero fue hacia el profeta mensajero de aquel tiempo, que era Eliseo. Y agarró a Eliseo y dijo: Padre mío, carros de Israel y su caballería. Es eso. Pero los hijos del diablo confían en los sacerdotes. Hubo alguien que siguió una mala vía, Joab. Joab no buscó al profeta de su tiempo, pero fue a agarrar los cuernos del altar. Y los cuernos del altar son los 4 ministerios. Hay 4 cuernos del altar, y son los 4 ministerios de la palabra, que son primero el apóstol, segundo el profeta, evangelista y maestro. Cuando la Biblia habla primero del apóstol, es en la iglesia. Pero antes de que haya la iglesia, Jesucristo debe manifestarse a través de un profeta mensajero, para establecer la iglesia. Y de generación en generación, es eso. Entonces, en esta generación, el 24 de abril de 1993, Jesucristo utilizó a una persona que se llama Kaku Philip para establecer a los sacerdotes en esta generación. Y Kaku Philip estableció primero a unos apóstoles. El apóstol Amán Martín, el apóstol André Lima en Brasil, el apóstol Hugo C. en Angola, y otros. Primero los apóstoles. Pero es un profeta quien debe ordenarlos. Es pues el profeta quien ordena a los sacerdotes, y no deben confiar en los sacerdotes sino al profeta. Por eso, en 2 de Crónicas 20 versículo 20, está dicho que confíen en el profeta. Cuando confían en un sacerdote pastor, evangelista y demás,
están bajo la maldición, de Jeremías 17 versículo 5 que dice que no confíen en un hombre. Un apóstol es un hombre. Un evangelista es un hombre. Un profeta de iglesia es un hombre. Un maestro es un hombre. Pero el profeta mensajero, es la manifestación de Jesucristo, en su tiempo. Ustedes deben confiar en él. Pero, Europa agarró los cuernos del altar como Joab. América agarró los cuernos del altar como Joab. África, Asia agarraron los cuernos del altar como Joab. Porque están bajo la maldición, y ya utilizaron vías de perdición. Gracias, profeta, por esta precisión. Hay otra pregunta importante, hecha por el reverendo Norman de California. ¿Una pregunta de quién? El reverendo Norman de California. Señora, no respondo a las preguntas de los reverendos. Pero, ¿por qué? Eso ayudará a los telespectadores. Señora, ya que la pregunta viene de un reverendo, no respondo. Los reverendos, que sean blancos o negros, en Europa, América, África o en Asia, estos son demonios. No respondo a las preguntas de los demonios. De acuerdo, vengamos pues al tema. Queridos telespectadores, recibo al profeta Kaku Philip para ustedes. Como lo dije en la introducción, es un tema particular, Israel y América. Profeta, está a punto de hablar de los judíos, mientras que no es un profeta judío, no es judío. ¿Tiene usted este derecho? ¿Será oído por los judíos? Señora, tengo plenamente el derecho. Hoy, Dios ve a Israel como una nación. Porque Dios no obra con Israel y las naciones, al mismo tiempo. El mismo Dios de Israel es también el mismo Dios de las naciones. Y si Dios puede levantar a un judío, para hablar a las naciones, Dios puede levantar también a un hombre de las naciones para hablar a los judíos. Al principio, fue Pablo, un judío, quien dio la antorcha a las naciones. Porque la misma luz, el mismo fuego, de la primera lámpara, era utilizado para encender la segunda. Se utilizaba el fuego de la segunda lámpara para encender la tercera lámpara. Y así es hasta la séptima. Dios no acepta los fuegos extraños. Por eso, al principio de la dispensación de las naciones, fue un judío llamado Pablo, quien dio esta antorcha a las naciones. Esta es la única forma que puede ser. Entonces, la antorcha y la luz y el conocimiento de Dios, están hoy entre las naciones, no con los judíos. Y eso va a girar. Y eso recorrió Europa hasta América y ahora está en África. Y de África, eso regresará a Asia, en Israel. Y es un hombre de las naciones, quien volverá a dar esta antorcha a Israel, igual que al principio un judío lo dio a las naciones. Los judíos deben pues, escuchar al profeta Kaku Philip. Profeta, según Daniel 9, 27, está dicho que un pueblo hará un pacto de una semana con Israel, y romperá este pacto a la mitad de la semana. Dijo que este pueblo es América, que es de Roma. Señora, Daniel 9 habla de dos pueblos, como también Apocalipsis 13 habla de dos pueblos. El pueblo que destruye la ciudad, es el Imperio Romano. Y eso ocurrió en el año 70, con Tito, y lo sabemos por la historia. Ahora, el pueblo que hace el pacto y que lo rompe, es el imperio de los Estados Unidos de América. Daniel 9, habla pues de dos pueblos. Como también Apocalipsis capítulo 13 habla de dos pueblos. La primera bestia que sube del mar y se establece sobre las naciones y los pueblos, es el Imperio Romano, pero esta bestia que sube de la tierra, que tiene los dos cuernos, es el imperio de los Estados Unidos de América. Entonces, es esto lo que deben retener. Repito pues, el pueblo que establece este pacto con Israel, es Estados Unidos de América, y ya se estableció este pacto hace mucho tiempo, y estamos ahora en la fase de la ruptura. Este pacto debe romperse. Eso significa que algún día, los Estados Unidos soltarán a Israel,
y otras naciones de la tierra seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Es eso. Profeta, algunos piensan que está en contra de Israel. ¿Qué dice de eso? Señora, no puedo estar en contra de Israel. Como profeta, debo anunciar los oráculos de Dios. Y si estoy en contra de Israel, eso significa que Dios está en contra de Israel. Si soy antisemita, eso significa que Dios es antisemita. Señora, hace 4000 años, los judíos encontraron Egipto como una tierra de esperanza, una tierra prometida, igual que hoy es América. Pero estos judíos anhelaban por su propia tierra. José dijo que cuando dejéis esta tierra de Egipto, cuando Dios os visite, marchaos con mis huesos. Todo judío suspira por esta tierra de Israel, allá en Asia. Todo judío suspira por Israel, y un judío no olvidará Jerusalén, Hebrón y Nazaret. Entonces, tras 1947, ya no se debería hablar de judíos polacos, judíos franceses, judíos americanos. La tierra prometida no es América, no es Europa, es eso. Pero profeta, ¿por qué quiere que los judíos dejen América? Señora, usted puede refugiarse en mi casa, porque su casa está ardiendo. Y ya que soy bueno, y respeto a ustedes los judíos, yo puedo dejar mi habitación y dormir en el salón con mi mujer, y dejarles mi habitación y mi cama. Pero una vez su casa rehabilitada, deben agradecerme y salir de mi casa y regresar a Israel. Si les digo eso, no es ser antisemita. ¿Ven? Todo lo que les gusta en mi casa, pueden representarlo en su casa. Si quieren, pueden cambiar el nombre de Tel Aviv en Washington. Si quieren, pueden transformar el nombre de Jerusalén en Nueva York. Pueden crear unas calles Dallas, etc. Los africanos hacen eso, no se desplazan para esto. Hay barrios en África, pueden encontrar París, Washington, Dallas, y otros. Pero está en África. No vamos a decir, Washington es tan bonito, vamos a dejar África, e ir ahora, a vivir en Washington. Lo que nos gusta, podemos representarlo aquí. La patria de los judíos es en Jerusalén, es en Israel, es eso. Pueden poner Wall Street en Jerusalén, es eso. Para mí, el IPAC, en los Estados Unidos, o el CRIF, en Europa, en Francia, estos son esbolas económicos. Todo eso es diabólico. Y los franceses deben decirlo a los judíos allí. Los americanos deben decirlo a los judíos allí. Es eso. Profeta, ¿está seguro que le oirán los judíos? Por la Biblia los judíos nunca escuchan a los profetas. Pero si yo viniera a explicarles cómo ganar mucho dinero con Wall Street, me escucharían. Los judíos no escuchan a los profetas. Pero, en virtud del llamamiento y la comisión del 24 de abril de 1993, debo decir a los judíos lo que los franceses y los americanos no tienen el coraje de decirles. Y además, señora, hoy los judíos en Europa y América, es el dinero, son las manipulaciones y conspiraciones, y demás. Dinero, dinero, dinero. Si los judíos de América y Europa tuvieran hoy el arca del pacto, o los objetos del templo, ya los hubieran vendido en subasta. ¿Ven? Y quisiera decirles algo. Israel es una tierra santa. Todos, que sean musulmanes o cristianos, reconocen que Israel, Jerusalén, es la tierra santa, es la nación de Dios. Pero, ¿por qué hay desfiles de homosexuales y lesbianas en Israel? Eso ingresa mucho dinero a Israel. Israel ya vendió lugares santos a Roma. Y si tuvieran el arca y todo eso, los hubieran vendido en subasta. Pueden dar a Israel, a los homosexuales y lesbianas, para ganar dinero. ¿Cuál es este amor al dinero? ¿Cuál es este amor al dinero por el cual
Aún olvidan su patria. No comprendo eso. Profeta, parece que está en contra de los judíos de América y Europa. Señora, lo que digo, es la verdad. Cuando se habla de Israel, se habla de Dios. Pero, ¿están los judíos en Francia para dar a conocer a Dios a los franceses? ¿Están los judíos en América para dar a conocer a Dios a los americanos? Los judíos de América y Europa nunca fueron relacionados con Dios. Cuando se habla de Dios, nunca se citó el nombre de los judíos. Pero, cuando se habla de dinero, de los bancos, Rockefeller, los nombres judíos aparecen cuando se habla de dinero. ¿Por qué? Es la pregunta que es preciso plantearse. Israel significa, casada con Dios. Es la definición de los profetas. Pero los judíos, es el dinero, las conspiraciones, las manipulaciones. Israel, no es las manipulaciones de los medios y de la prensa, y demás. Pero es Dios. Los judíos deben saberlo. Que estén en Europa o en América, deben saberlo. Para mí, todos los que ustedes llaman judíos, en América o Europa, no son judíos. Los judíos, en Israel es donde hay que buscarlos hoy. Tras 1947, judíos americanos, judíos polacos, judíos franceses, judíos alemanes, todo eso, no existe. No pueden ser judíos y franceses al mismo tiempo. Eso no es posible. Eso no es natural. No pueden ser ave y mamífero al mismo tiempo. Pero les digo que un día, América soltará a Israel. Eso llegará. Y ustedes verán, en estos países, verán lo que pase. América soltará a Israel. Y estamos en el proceso, y eso es la voluntad de Dios. Daniel 9 que usted leyó, dice esto. Se trata de América, no es Roma. ¿Ven? Es eso. Profeta, sin embargo, estos son judíos. Señora, usted llama judíos a unas personas para quienes los talonarios sustituyeron la Torá. Llama judíos a unas personas para quienes Washington y Nueva York sustituyeron Jerusalén. Llama judíos a unas personas para quienes los bancos sustituyeron las sinagogas. Wall Street sustituyó el templo de Jerusalén. La tierra prometida no es América. Wall Street no es el templo de Jerusalén. Wall Street no es el muro de las lamentaciones. No hay verdaderos judíos en América. ¿Ven? Wall Street no es el muro de las lamentaciones. Si eres judío, ¿dónde están los huesos de José? Allí estará tu corazón. ¿Dónde está la tumba de Abraham? Allí estará tu corazón. Si eres judío, no olvidarás Jerusalén, Nazaret y Hebrón. Si eres judío, no olvidarás Israel. La tierra de América, sobre la que andas. Cuando te alegras en los casamientos, en las ceremonias, saltas, bailas, etc. No olvidarás que la tierra sobre la que estás, no es la tierra de Israel. Si eres judío, eso no se alejará de tu cabeza. Todo judío suspira por Israel. Es en Israel, donde Dios encuentra a los judíos. Y cuando venga un profeta, este profeta vendrá a Israel. Este profeta no vendrá a Wall Street. Y los judíos deben saberlo. Ustedes franceses, porque no pueden decirlo a los judíos. Ustedes americanos, porque no pueden decirlo a los judíos. Cuando se habla de judío, cuando se habla de Israel, porque la referencia es la Biblia, es porque es Dios, no es el dinero. Las sinagogas no son bancos. Decidlo a los judíos, que sepan eso. ¿Es eso, señora? Profeta, ¿ama realmente a Israel como lo recomienda la Biblia? Amo a Israel. Pero estos hombres que inclinan las cabezas hacia adelante y hacia atrás en Europa y América, no son judíos. Y quisiera añadir algo. Durante la trata negrera, los esclavos, ya que los judíos, el corazón de los judíos está sujetado al dinero, lo que, en la escuela, nos enseñaron que, los barcos negreros pertenecían a los polacos, portugueses y demás. Pero eran judíos portugueses,
judíos polacos, judíos franceses, eran ellos los propietarios. Y señora, ¿por qué enseñar la falsedad a los pequeños africanos? La mayoría de los barcos negreros pertenecían a los judíos. Las tripulaciones constaban de judíos. Los capitanes eran judíos. No es Frank David judío, no es Aaron López judío. ¿Ven? Los padres de la trata negrera son aquellos. Los padres de la trata negrera, Isaac da Costa, el nombre suena portugués, pero es un judío. Los judíos eran los padres de la trata negrera. Y hoy cuando los judíos me miren hablando, me verán como alguien que podía haber sido su mercancía durante la trata negrera. Pero vemos con el tiempo que la mercancía tuvo más corazón y conciencia que el negociante. El esclavo tuvo más corazón y conciencia que el amo. Porque en 1847 nació Liberia. Estos son mercancías judías. Y de América, estos africanos suspiraron por su tierra y volvieron a África. Aunque son pobres, están sobre su tierra y tienen una conciencia. Pero, ¿qué es de los mercaderes? Y hoy, una mercancía habla a los negociantes. Un esclavo habla a los amos. ¿Cuál es este amor al dinero? Para mí, en Europa, en América, hoy, no hay judíos. El sionismo no es con carteles en Europa o América, pero es en Israel. Y los franceses deben decirlo a los judíos. Los americanos deben decirlo a los judíos. Es eso. Profeta, no sabe lo que dijo el Talmud acerca de todo lo que usted dice. ¿Acaso está escrito en el Talmud que los judíos deben actuar así? Señora, el Talmud es el Evangelio según Satanás. Cuando toman la Biblia, la Torá, los rollos de los profetas, un sacerdote judío nunca escribió, un rabino nunca escribió. Y si un sacerdote nunca escribió allá, con Moisés, un rabino no escribirá aquí. Moisés escribió 5 libros, 5 rollos. ¿Cuántos escribió Aarón? Un rabino no puede escribir un libro. Igual que un pastor, evangelista, maestro, profeta de iglesia, apóstol tampoco puede escribir un libro. La palabra de Dios viene al profeta, y es el profeta quien escribe por parte de Dios. Es eso. Cuando vemos los libros de Reyes, Crónicas y demás, es la historia de Israel. Aparte de eso, las reglas y preceptos de Dios se dan exclusivamente al profeta. Son los profetas quienes escriben. Es eso. Entonces, el Talmud es el Evangelio según Satanás. Son pensamientos humanos. Es del diablo. Es eso. Profeta, habla de Wall Street. Los judíos son, por cierto, una bendición para América. Sí, señora, desgraciadamente en vez de ser una bendición espiritual, Israel es una bendición financiera para América y la humanidad, yo diría. ¿Quién es pues la bendición espiritual? La pregunta queda planteada. Ahora, si Israel es una bendición para América, diría también que Israel es una maldición para América, porque el 11 de septiembre de 2001, en realidad, su objetivo era Israel. Y fueron americanos quienes murieron, y no judíos. Y eso pasará de nuevo, y unos europeos volverán a morir, unos americanos volverán a morir, mientras que el blanco son los judíos. Es eso. En ese caso, ¿por qué Al-Qaeda no hirió directamente a Israel? Señora, Al-Qaeda no puede herir directamente a Israel, porque si Al-Qaeda hubiera herido a Israel el 11 de septiembre de 2001, Israel habría destruido automáticamente la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. Los árabes lo saben. E Israel también espera eso. Si los árabes lanzan una bomba sobre Israel,
El primer blanco de Israel es la mezquita Al-Aqsa, que es un lugar santo de los árabes. Y los árabes son conscientes de eso. ¿Ven? Los judíos en Europa, en América, no son una bendición para la humanidad. Deben volver a Israel. Dios les espera en Israel. Es eso. Profeta, de todas formas el ejército de Israel necesitará siempre a América. Señora, es usted quien lo dice, y estas son las condiciones actuales, y es porque Israel abandonó a Dios. Si no, el ejército israelí no necesitó al ejército egipcio, al tiempo de Moisés. El ejército israelí nunca necesitó al ejército de Babilonia. El ejército israelí nunca necesitó al ejército romano. Y hoy, el ejército de Israel no necesita al ejército americano. Cuando la Biblia habla de Jehová de los ejércitos, Él no es Jehová de los ejércitos a través del ejército americano. Es Jehová de los ejércitos desde el principio, antes de América. Y no es por la mano de cualquier ejército terrestre o carnal. Es eso. Y los mismos judíos no lo saben. Es eso. En 1967, cuando la Guerra de los 6 días, no fue el ejército americano el que venció a los árabes. Dios lo hizo y Dios puede hacerlo aún. Los judíos de Europa y América solo deben ir a Israel. Los franceses tienen miedo de decírselo. Los americanos tienen miedo de decírselo. Pero, ¿por qué tienen ustedes miedo de decirlo a los judíos? Señora, es eso. Hacemos frente a eso. Si los americanos y los europeos aman a los judíos, deben decir a estos judíos que dejen los bancos para ir a Israel. Profeta, ¿qué mirada echa usted sobre Hitler y los nazis? Para mí, Hitler fue un siervo de Dios, como también Nabucodonosor fue un siervo de Dios. Y siempre dije que, si Israel obedece a Dios, entonces Israel debe saber que las naciones fueron dadas para servir a Israel. Pero si Israel no obedece la palabra de Dios, no escucha la palabra de Dios, Israel debe saber que las naciones fueron dadas para castigar y perseguir a Israel por la mano de Dios. Y en este sentido Nabucodonosor fue siervo de Dios. Y en este mismo sentido, Hitler también fue siervo de Dios. Profeta, está dicho que cualquiera que bendiga a Israel será bendecido, y cualquiera que maldiga a Israel será maldecido. ¿Qué dice de este versículo? Señora, como hombre, amo a Israel y bendigo a Israel. Pero como profeta, debo decir a Israel lo que un hombre no puede decirle. Lo que Europa, América y África no pueden decirle. Como profeta, es mi misión. Y estoy cumpliendo esta misión. Profeta, estamos al fin de esta entrevista, sus últimas palabras. Lo que quisiera decir a los judíos es que, tú judío, que me miras con menosprecio, tienes razón, quizás, porque soy negro. Soy tu mercancía de la esclavitud, y la mercancía no puede hablar al negociante. No puedes pues oírme. Duerme apaciblemente en los edificios de América y Europa. Pero un día, las calles apacibles de América en las que andas, te hablarán, y entonces, comprenderás. Anda orgullosamente en América y Europa, pero un día, los billetes de dólar que tienes en tu mano, los billetes de dólar que te gustan tanto, te hablarán, y entonces, comprenderás. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion dijo que los judíos volverían sobre el fundamento enseñado por los profetas de Israel.
Los profetas de Israel no enseñaron el dinero. Los profetas de Israel no enseñaron el dinero. Wall Street no puede sustituir el templo de Jerusalén. Y los bancos americanos y de Europa no pueden sustituir las sinagogas. Y los billetes de dólar y euro no pueden sustituir la Torá. Desde Moisés, los profetas de Israel nunca enseñaron el dinero. Es eso. Gracias, profeta, por aceptar nuestra invitación. Gracias, queridos telespectadores, por seguirnos. Nos veremos pronto en la segunda parte de esta entrevista titulada Israel y las Naciones. Entre tanto, cuídense. Adiós. לפניכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל, אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומדינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך